Bienvenidos. En esta ocasión presentamos el método de separación de variables para resolver una ecuación diferencial de primer orden. Recordemos, una ecuación diferencial de primer orden es una ecuación que podemos escribirla de la siguiente forma: la derivada de y con respecto a x igualada a una función que solamente va a depender de la variable x y de la variable y, es decir, en nuestra ecuación solamente vamos a tener dependencia a lo más de la derivada de y con respecto de x. El método de variables separables o separación de variables se puede aplicar si la ecuación diferencial es separable. Pero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación diferencial separable. Bueno, se dice que una ecuación diferencial separable es una ecuación que se puede expresar de la forma siguiente, ¿no? Es decir, nosotros, la ecuación anterior, la derivada de y con respecto de x, si la podemos expresar como el producto de dos funciones: una función que solamente depende de la variable x multiplicada por otra función que solamente depende de la variable y. En este caso, si nosotros podemos expresar la ecuación diferencial anterior como un producto de dos funciones, le decimos que esta es una ecuación diferencial separable. Ejemplos de ecuaciones diferenciables separables. Vamos a ver unos ejemplos. La derivada de y con respecto a x igual a 2xy. Esta es una ecuación diferencial separable, ya que nosotros podemos expresarla como la derivada de y con respecto de x igual a 2x por la función y, en donde esta primera función jugaría el papel de la función g de x, solamente depende de la variable x, y esta tomaría el papel de la función h de y. Como ven, solamente depende de la variable y. Entonces dice que esta ecuación que nosotros tenemos aquí es una ecuación diferencial separable. Otro ejemplo es la función o la ecuación de y con respecto de x igual a 3y más 3. Esta es una ecuación diferencial separable, ya que si nosotros observamos podemos escribir de y con respecto de x igual a, factorizamos el 3 como factor común y tenemos y más 1. Aquí la función 3 jugaría el papel de la función g de x. Aunque no aparece el valor de x, podemos tomarla como si fuera una función constante g de x igual a 3, y en este caso h de y sería la función y más 1. Por lo tanto, esta sería un ejemplo de otro ejemplo de una ecuación diferencial separable. Un ejemplo más tendríamos la derivada de y con respecto de x igual a e a la x multiplicado por y al cubo. Entonces esta es una ecuación diferencial separable, ya que podemos verla como la derivada de y con respecto de x igual a una función e a la x que solamente depende de el valor de x o de la variable de x por una función y al cubo que solamente va a depender de la variable y. Es decir, en este caso esta función e a la x jugaría el papel de la función g de x, y la función y al cubo toma el papel de h de y, una función que solamente depende de y una función que solamente depende de x. Veamos el siguiente caso. Nosotros tenemos la derivada de y
con respecto de x igual a y entre x. Esta sería una función de variable separable. Pues vamos a ver la derivada. Esto podemos escribirlo como derivada de y con respecto de x igual a una función 1 entre x multiplicado por otra función y. En este caso, la función que depende de x, o la función g, sería 1 entre x, y la función h que depende solamente de y sería la función h de y igual a y. Por lo tanto, todos estos ejemplos son ejemplos de ecuaciones diferenciales separables. Ok, entonces ¿cómo resolvemos nosotros o el método para resolver este tipo de ecuaciones? Pues vamos a ver cómo se utiliza para nosotros, cómo resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Ok. Entonces recordemos que para una función de variable separable podemos la función o la ecuación de y con respecto de x, o la derivada de y con respecto de x, que depende de la variable x y de la variable y, podemos escribirla, como ya lo vimos, como un producto de dos funciones, ¿no? Una función que solamente depende de x, una función solamente que dependa de y, una función h que depende de y, y una función g que depende de x. Ahora, si nosotros dividimos entre h de y, entonces la ecuación anterior que nos queda como 1 entre h de y va a ser igual a la función, multiplicado por la derivada, ¿no? La derivada de y con respecto de x va a ser igual a g de x. Ahora, si nosotros renombramos a la función, o lo llamamos p de y igual a 1 entre h de y, nada más para escribirla de otra forma, la ecuación anterior quedaría como p de y multiplicado por la derivada de y con respecto de x igual a g de x. Hasta el momento nosotros consideramos que la ecuación podríamos separarla en dos funciones, ¿no? La función g y la función h. La función g depende solamente de x y la función h depende solamente de y. A esta ecuación que nosotros tenemos aquí, lo único que hacemos es dividirla entre la función h de y. Al dividirla entre la función h de y, pues queda esta expresión que a nosotros aparece aquí, ¿no? Renombramos como p de y, la función p de y igual a la función 1 entre h de y, solamente para pintarle de otra forma, ¿no? Entonces esta ecuación, la ecuación anterior, esta ecuación, renombrando, tenemos que p de y por la derivada de y con respecto de x es igual a la función g de x. Ok, entonces nosotros vamos a pintar otra vez esta ecuación p de y multiplicado por la derivada con respecto a x de y va a ser igual a la función g de x. Hasta acá no hemos hecho nada, pero entonces si a esa ecuación que nosotros tenemos ahí nosotros la integramos
respecto de x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Recordemos que en este caso la derivada de y con respecto a x multiplicado por el diferencial de x, esto es simplemente el diferencial de y. Por lo tanto, esta ecuación, la última ecuación, la podemos expresar como p de y diferencial de y igual a la integral de g de x diferencial de x. O bien esta última expresión como h, una función h de y igual a una función g mayúscula de x más una constante de integración, donde h de y g de x son las antiderivadas, de p de y, que no era más que 1 entre la función h de y la función g de x respectivamente, ¿no? H de y es la antiderivada de p de y la función g de x es la antiderivada de la función g minúscula de x. Todo esto utilizando como resultado del teorema fundamental del cálculo. En otro video vamos a resolver o vamos a ver específicamente para una ecuación cómo se utiliza este método, ¿no? Este método es una forma general para cualquier forma de la ecuación que se pueda separar, como la función g de x y h de y. En otro ejemplo vamos a resolver un problema específico para ver realmente cómo utilizamos todos estos conceptos que nosotros hemos visto en este video. Bueno, hasta la próxima. Gracias.